¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que como cada semana se enciende ante vuestras pantallas, en vuestras pantallas. En este momento aparecemos allí, luego de Exultate Justi, del querido John Williams, que no alcanza para cantar los lores, para laudar. Olores. ¿Laudar? ¿Leudar? Laudar. Tal vez. Bueno, Porrini es una suerte de harina leudante o que se eleva, ¿no? soy Blanca Flor. Aumenta su volumen. Es una, Blanchefleur. es una entidad que va poniéndose cada vez más densa porque Ah, sí, sí. la potencia y la acción de su Eso es conocimiento es verdad. inabarcable, inmarcesible, inaudita, porque pocas veces he escuchado tamaña sabiduría. Le doy la Tamaña. bienvenida Tamaña. al ínclito, ¿Cómo al le va, maestro? benemérito Sebastián ¿Cómo le Porrini, va? a quien tengo el gusto de saludar en este acto, y a Es más ustedes. difícil encontrarlo que hablar con Trump, pedir una reunión. Es Ah, increíble. sí. Está tan Estoy. ocupado. Tan Bueno, son los ocupado. momentos del año donde Ortega hace ¡paf! Y Y tal, sí. se diluye por ahí en el Exactamente. éter. Se convierte en No neón. le deseo a nadie A ver, varias cosas, ¿no? vaya cosa. Bien. Fundamentalmente la Vamos. gestión de una institución educativa Oh, no se la deseo a no. nadie, ni a mi peor enemigo. Pero bueno, aquí estamos, no me voy a quejar, simplemente voy a lamentarme unos minutos y luego vamos a seguir una lloradita y a seguir, como se No sea dice en las apocalíptico. redes. No seamos apocalípticos. Y hablando de apocalipsis, hoy vamos a desarrollar un tema que hace rato venimos pensando, Sí, a ver cómo expresarlo con palabras claras. Hemos hablado de las cuestiones escatológicas, en con tanto el padre final de Castellani. los tiempos, y el Ujú. año pasado, en diciembre, el último programa del 2024, fue dedicado al padre Castellani. Sí, exacto. Hemos hablado un poco de su visión sobre la Su majestad majestad Dulcinea, ¿no? Dulcinea, y ahí quedó pendiente de algún modo esta mirada o esta aproximación hacia la dimensión de lo escatológico en el sentido del fin de los tiempos, ¿no? Que es parte también de la teología sobrenatural, el catolicismo, ¿no? Plantear los novísimos y el fin de los tiempos y el advenimiento del Apocalipsis, justamente. ¿Hemos hablado, Sebastián, del libro del Apocalipsis en algún Me parece que momento? no. No. Hemos hablado en reporte Hoy vamos a minoritario. decir algo. Hemos dicho alguna cuestión en torno de ello cuando hicimos el programa sobre Apocalipsis con la Condesa y demás, pero bueno, a mera guisa de introducción. Ahora vamos a pensar esta dimensión, pero a partir de la literatura. Ujú. Vamos a hablar de dos novelas. Una es la que tiene acá el querido Sebastián, El Señor del Mundo, y veo que tenés a Gallardo también. Lo Juan voy Luis a mostrar. Gallardo, muy Sí, bien. sí, sí. Faltaría Hugo Wast con Tabor, La voy a Juana Tabori Juana Tabor 666. 666. Ujú. Bueno, vamos a hablar del Señor del Mundo, de Benson. Vamos a hacer menciones, por supuesto, acá lo que dice Sebastián, ¿no? Omega 666 de Gallardo para mostrarlo. Bueno, seguramente vamos a pasar por Su Majestad Dulcinea, en tanto Sí, que hay ahí un sí. elemento que se repite, y vamos a hacer un comentario, una aproximación a la última novela de Javier Anzuategui, Las hojas de la higuera, que tiene no solo relación tanto con Benson, con Castellani, sino con el tema del apocalipsis, del fin de los tiempos, y toda la cuestión de la lectura escatológica de Ujú. los tiempos que corren, de cara a, por supuesto, la aceptación o no digo aceptación, sino la certeza de que estamos transitando una suerte de estadio terminal de los tiempos que corren y estamos esperando la segunda venida de Cristo. Bueno, en fin, Exacto. vamos a hablar un poquito de este tema. Así que sin más preámbulos, Muy bien, Sebastián, Diego. adelante. Mira, primero y principal, el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, significa revelación, vamos a decirlo así. Hay una doble raíz ahí, Uh -huh. lo que surge de, ¿no? El apo y el Calipto. calipto, exactamente. Que uno puede entender que es traducido a nuestra lengua sería como una revelación, así, es una revelación. Es un género particular, literario, es un género literario, me voy a poner desde el profesor de literatura, no desde la persona de fe ni demás, acá tiene el tabaco, profesor. Y es un género particular,
que surge con, con el Apocalipsis propiamente, atribuido a San Juan, y que tiene una particularidad. Yo suelo pensar que el Apocalipsis dentro de la Biblia es el libro más difícil, me parece que es el libro más complejo, porque como sostienen algunos exégetas bíblicos, el Apocalipsis no es un libro demencial, como el padre Castellani muy bien en algún momento dice, no es un libro demencial, no es un libro incomprensible, es muy comprensible, pero es un libro dirigido a un grupo de personas, es un libro para iniciados, es un libro simbólico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no lo podemos leer, que no podemos acceder? Por supuesto que sí, no hay nada en algún sentido, pero hay una serie de símbolos trabajando y operando de manera notable que pueden ser interpretados con la libertad que el símbolo nos da en torno de algo que es lo que bien decía Diego, la escatología. Ahora bien, frente vamos a decir así, a los profetas que tenían una visión de revelar la salvación del mundo para modificar la sociedad, ¿no? Cada tanto aparece un profeta, piensen, Elías, ¿no es cierto? Ezequiel, ¿no? Y demás, todos los grandes, Esdras, en fin, toda la lista de grandes profetas que cada tanto aparecían en la historia de Israel diciéndole, muchachos, vuelvan al camino, ¿no? Vuelvan a la creencia, vuelvan a la fe, vuelvan a demás. El Apocalipsis se pone en otro, el narrador del Apocalipsis se pone en otra postura porque revela un fin inexorable. Es decir, aquí estamos. No es viene el fin de los tiempos, se está anunciando, ha sido anunciado, vendrá de esta manera y ahí viene el lenguaje simbólico. ¿No? Un enorme lenguaje simbólico que el padre Castellani, ya hemos trabajado con él, desarrolla muy bien en su libro El Apocalipsis, según San Juan, ¿no es cierto? De San Juan, en realidad. Porque no es según, porque es el único que hay. Por otra parte, tener en cuenta que también es un texto que, sí, claro, que roza la literatura fantástica, obviamente. Si nos ponemos en profesor de literatura, roza la literatura fantástica. Pero al ser un texto revelado y estar incorporado a un texto sagrado como es la Biblia, evidentemente cobra una dimensión increíble. Y el concepto se maneja, viste, muy, ¿cómo decirlo? Muy livianamente, ¿no? Eso es un apocalíptico. A ver, el apocalipsis no solo que es necesario, sino que en el fondo también es una esperanza, ¿no? Yo siempre También digo, hay que hacer un señalamiento en adelante. torno de, Castellani lo dice muy bien, ¿no? Hay un género o subgénero del que ya hemos hablado en algún momento, lo A hemos ver. dicho, que es la llamada ciencia ficción. Ah, muy bien. Castellani con cierta sorna, por supuesto, propio de Castellani, acuña el término fantasciencia. ¿No? La Fantasciencia. fantasciencia, ficción científica, dirán otros, science fiction en inglés. La ciencia ficción, entendida popularmente, se ha hecho eco un poco de la cuestión apocalíptica, en algunos casos desde un punto de vista un poco Distópico. distópico, tal vez falto de esperanza en el peor Sí, de los casos y en el mejor de los casos con un lenguaje simbólico, que yo, uno podría pensar que sobre todo las dos primeras películas de la saga de Terminator de James Cameron, ujú, sobre todo la segunda, El Día del Juicio, son una aproximación cinematográfica apocalíptica sí, con la posibilidad de una distopía con un elemento que recién señalaba muy bien Sebastián de esperanza, sí, ¿no? totalmente. Come with me if you wanna live, ¿no? Ven conmigo si quieres vivir, le dice el artefacto este, el T-1000 creo que viene a Exacto. rescatar a la madre del Salvador, bueno, qué Claro. sé yo. Hay numerosos ejemplos para... Tengan en cuenta que muy bien la disquisición que hace Diego. ¿Por qué? Porque no toda la literatura es apocalíptica. ¿Qué quiero decir? Para que haya, y hoy vamos a hablar de novelas apocalípticas, que no son distópicas, entiendan, No, no, vamos no. a hacer la diferencia. Lo distópico tiene que ver con un género que es la ciencia ficción. Ok, Ujú. perfecto. Y totalmente, absolutamente respetable y en algunos casos buenísima, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en 1984 de Estaba Orwell. pensando Y exactamente en eso. claro, exactamente, ¿no? Fahrenheit de Bradbury. Fahrenheit 451 de Bradbury, ¿no? Son novelas en un carácter distópico y a la vez en un carácter terrible,
Ah. una terminación y demás. Cuando hablamos de literatura apocalíptica, de literatura de ficción apocalíptica, yo aquí tengo que pensar que Benson es el primero, Sí. ¿no? Robert Hugh Benson, que fue sacerdote católico inglés, escribió en 1904 Señor del Mundo, Lord of the Worlds, ¿no? Señor, no el Señor, Señor del Mundo. Yo tengo, no que es mía, me la ha prestado la Biblioteca del Mariano Acosta, la encontré, miren ustedes, la edición original, traducida por el padre Castellani, ¿sí? Itinerarium es la editorial, Dios sabrá, Diego, pobre el padre Castellani, le publicaban en cada editorial, tiene, para que ustedes se den cuenta, el sello del Mariano Acosta, de la biblioteca, muy amablemente Claudia me lo ha prestado, eh, así que en estos días lo estaré devolviendo, ya lo he leído, y para mi alegría, era una novela que yo quería leer hacía tiempo. Hay traducciones posteriores, pero no encontraba la del padre Castellani, es muy difícil. Bueno, finalmente di con ella en una biblioteca, fíjense ustedes, ¿no? Había allí un par de ejemplares. Se ve que vaya a saber quién compró esto, ¿no? En su momento, en una biblioteca pública, pero bueno, con una tapa que ustedes notarán, ¿no? Hay una especie de sacerdote con un demonio atrás y demás, y unos aviones sobrevolando, porque se habla de un futuro también. Vamos a nombrar también otras novelas, como decíamos. Bueno, Diego, no sé, como vos quieras, ¿cómo No, empezamos? a ver, yo creo que hay que hacer un itinerario. Sí, Y es partir con Benson como el que va a sembrar, sí, permítanme la analogía, ¿no? Muy también muy alegórica o muy parabólica, va a exacto. sembrar, ¿no? Y de esas semillas van a ir surgiendo algunos frutos. ¿Por qué? Porque hay conexiones entre El Señor del Mundo, Su Majestad Dulcinea Sí, sí, de Castellani, del por padre supuesto, Castellani. y fundamentalmente Las hojas de la higuera va a tomar el concepto de Señor del Mundo, Claro. va a tomar a un personaje. O sea, Ujú. yo voy a hablar después un poquito de la conformación de la novela de Javier, pero me parece que si empezamos por Por Señor Benson, del Mundo, muy bien. vamos a tener el terreno más allanado para poder entender después las conexiones con Castellani y sobre todo con Anzotti. Bueno, ¿por qué una novela apocalíptica? Vamos a ello. Primero y principal, Benson es un sacerdote católico. En segundo lugar, la novela transcurre en Inglaterra, básicamente, en un mundo que está dividido en dos o tres grandes sectores, el Oriente que se ha unificado en una especie de imperio entre China y Japón, muy particular, un Occidente que está dominado por América, por decirlo así, y una Europa tironeada de aquí para allá. En medio de eso, la historia sí básica de dos grandes personajes, un sacerdote, el padre Percy, y por otra parte un político, ¿no? Que junto con su pareja forma parte de la nueva, uno podría decir del nuevo orden mundial, vamos a decirlo así, ¿no? Fundamentalmente. Este nuevo orden mundial establece que hay unas guerras en tensión constante, uno podría pensar en una guerra fría entre Oriente y Occidente, hasta que de pronto un personaje clave va a aparecer en la historia de la humanidad, ¿sí? Va a aparecer un personaje notable que es quien va a llevar adelante, quien se va a convertir en el señor del mundo, que es Felsenburg. Julianus Felsen. Exactamente, Julian Felsenburg o Julianus Felsenburg, exactamente, que está y no está. A ver, es muy interesante la construcción que hace. Está y no está. Ahora, donde va, se convierte en el gran conciliador. Mm. Dato notable. El anticristo va a venir con consenso. Eso es muy interesante. Benson ha leído muy bien el Apocalipsis, porque eso dice el Apocalipsis. Va a venir con un consenso. Es decir, todos, muchos no nos daremos cuenta que es él. Al contrario, vamos a pensar en alguien que establece la paz, ¿no? Y establece una paz. Lo que ocurre es que a medida que va ganando consenso y se vuelve una cosa unitaria, empiezan las persecuciones a quienes mantienen la fe, creyendo que, obviamente, del otro lado está el horror, sí, sin lugar a dudas. Y los grandes perseguidos son los católicos. Y es comprensible porque
porque los verdaderos católicos, los verdaderos cristianos, ¿no es cierto? Incluso marcamos a los ortodoxos y demás, tienen una visión apocalíptica por la cual están dudando de eso en un orden en el que se establece claramente la eugenesia y obviamente la eutanasia. Es decir, hay un mundo en el que se está planificando matar a parte de una sociedad. Más actual, imposible. Valga decir que en medio de eso empiezan las dudas de algunos personajes, porque esta paz establecida obviamente tiene un precio, se imaginarán ustedes cuál, que es la devoción hacia el nuevo héroe, entre comillas, entiéndanme, este señor del mundo, este Felsenburg, que tiene todo el poder. Y valga decir también que sobre la base de un orden mundial se establece una fe nueva. New Age. 1904. Exactamente, hace 120 años. Es increíble Benson. Benson murió en 1908, si no me equivoco, digo. No llegó a ver todo el desarrollo que esto tenía. Incluso no llegó a ver ni la Primera Guerra Mundial, entiendan ustedes, ¿no? Que alguien podía pensar, bueno, después de la Primera Guerra, las visiones apocalípticas en algunos sectores se vieron. No llegó a ver nada de eso. Estaba viviendo la Belle Époque cuando escribió esto. Qué visión la de Benson, ¿no? Qué visión la del padre Benson para notar que hay un lenguaje anterior y un discurso anterior muy antiguo, como es el del Apocalipsis, que tiene una actualidad notable. Una cosita más y lo dejo hablar a Diego, que estoy monopolizando la palabra. Muchas veces se pensó en el Apocalipsis. De hecho, las primeras lecturas, en el siglo segundo o tercero, ya hablaban del Apocalipsis inmediato. Es decir, se pensó, bueno, Cristo vuelve en 100, 200, 300 años. Bien. Después se habló del año 1000. El año 1000 fue una clave. El 666 se imaginarán ustedes cómo, ¿no? El 1666 también. Es decir, se pensó muchísimo. Y uno dice, un poco lo que se pregunta el padre Castellani, ¿Cristo vuelve o no vuelve? Es decir, ¿tenemos esto o es simplemente un delirio soberano de Benson? No lo pone específicamente en un determinado año, sí nombra hechos y leyes que se van adecuando a ellos. Ya están abolidas las monarquías, queridos amigos, están abolidas las monarquías. Solo en Roma persiste algo, pero Roma también va a ser perseguida, porque obviamente el trono de la abominación, ¿no? Es decir, y el padre Percy, con una situación muy particular, porque es idéntico a Felsenburg, físicamente, es muy parecido, es la otra contracara, ¿no? Fíjense la tapa, ¿no? Tenemos lo bueno, lo malo, lo claro y lo oscuro, sobre la base de... Ahora, no quiero contar el final, porque realmente vayan y léanla, pero el final es absolutamente, me voy a permitir un término común, original, si ustedes quieren. ¿Por qué es original? Porque respeta una tradición, es así, respeta el origen. No es la típica idea de caen bomba y nos hacen miércoles. Hay algo que el padre Benson deja picando. Es decir, vendrá el otro, ¿no? Vendrá el otro, vendrá y solo lo pueden percibir los que, ¿no? Aquellos que tienen una percepción, una intuición del mundo mayúsculo en este sentido. Eh, Excelente novela, yo supongo que en inglés debe ser muy bonita. Noto que el padre Castellani intenta adecuar ciertos términos del inglés al castellano coloquial. Hay, por ejemplo, la macana, ¿no es cierto? Es decir, términos que son propios del lenguaje rioplatense, lo hace con una elegancia notable, incluso deja entrever, porque sabía muy bien inglés, deja entrever un uso del ser y el estar, que me llamó la atención, ¿no? Es tal cosa cuando uno ya está, bueno, está pensando, ¿no?, en el ser y el estar muy notablemente. No lo vean como un error. Sí hay errores, porque el pobre padre Castellani, yo creo que su gran martirio fue que las editoriales, no sé si revisaban sus textos, pero Hay no, ratas. hay erratas, hay alguna errata, pero son pasables, ¿no es cierto? Falta de alguna letra de más y demás. Igualmente es una edición muy bonita. Los dejo picando ahí, ¿por qué? Porque obviamente se ve venir, está viniendo y está actuando y está dominándolo todo, está el mal dominando todo, está el anticristo dominando todo,
pero no es la típica lectura alegórica de bueno, y entonces, no, no, no. El final me pareció una genialidad en muchos sentidos. Así que, Señor del Mundo de Benson, si consiguen la edición del Padre Castellani, bien, si no, hay ediciones nuevas que me llevé una sorpresa. El mismo Padre Castellani lo dice 50 años después. Él dice la mejor novela, ¿no es cierto?, apocalíptica de todos los tiempos. Dice algo increíble. En Inglaterra no está, digo. Ni siquiera en la obra, no se consigue la obra completa del Padre Benson. Fíjense ustedes, ¿no? Lo que Sí, marcó. acá en Argentina se ha hecho un trabajo muy grande, muy importante de restitución de estos autores como que yo pienso, Benson, ¿cómo se llama? Belloc, toda la Sí, claro. Chesterton. Chesterton, Lewis. Ujú. Vos sabés, Sebas, que cuando decís el final, yo no llegué a leer todavía, Bien. pero Disfrútalo, no te sí, digo es para nada. disfrutarlo, pero Javier Anzuategui haciendo el salto, estamos hablando de una novela del 2023, Correcto. o Dos sea, hace añitos. 2 años. Eh, no voy a decir nada, yo a Javier lo conozco personalmente, compartimos espacios comunes, varios, muchísimos encuentros, hemos Descendiente de una hablado, o sea, tradición de escritores, por otra parte. además, ¿no? Tienen Ujú. una tradición detrás, su abuelo, etcétera. Creo que tomó la posta. Claro. El primero que toma la posta estricto sensu es Castellani, Ujú. ¿no? Con su Majestad Dulcinea, de Yo la te que ya diría, hemos hablado. Martínez subiría, Martínez Hugo subiría, Guast. bueno, Hugo Boss, está bien. En el tiempo, En el digo. tiempo está bien, Ahora, bien, son buenas. Castellani lo hace mejor, Y discúlpeme. Castellani, por eso digo, me parece que hay algo ahí, no sé de qué año es su Majestad Dulcinea, 1960 y 1963, por allí. monedas. Yo tengo el Por la primero. misma época está Lewis terminando su trilogía cósmica, que podría Ujú. ingresar, mutatis mutandis, ¿no? En esta línea. Um, y finalmente Javier Anzuati en el año 2023, en el 2023, publica Las hojas de la higuera con un subtítulo entre paréntesis, más de lo mismo. Ujú. Yo tengo aquí la edición, por supuesto, publicada por Vórtice Qué linda del edición, ¿eh? 2023, sí, que creo que tiene una reedición. A mí me llama la atención la actualidad de la novela, por supuesto, pero una herencia sugerida en Castellani, por supuesto que debe estar en Benson, y que es aceptar, no aceptar, sino tomar como suya una tradición literaria. Ujú. Con lo cual asistimos a una operación, a un ejercicio, a un artificio literario, con Sí. lo cual ya nos desmunimos, ¿sí? Nos sacamos el peso de el púlpito con ruedas, ¿no? Voy a Claro. decir yo les contaré en esta novela, hubo un No. tiempo en que el hombre cayó en pecado, y bueno, ya Ah, está, claro, no, flaco, no. basta. No, no. Fíjense cómo No es un empieza la sermón. novela, a mí me encanta esto, yo me sentí un imbécil yo me sentí un imbécil, como suele suceder en algunas cosas, cuando entendí finalmente el sentido. A ver, Javier Anzuategui firma, el autor textual, el autor físico, firma una nota en la que dice lo siguiente. Una vieja amiga, la querida Gloria Inés Chelcisdeo, me dejó un encargo. Si yo muriese antes del año 2020, usted debe publicar esto. Y me encajó un paquete atado con hilo de yute. Adentro había una pila de papeles desordenados y un cuaderno. Como me lo explicó en la nota que a continuación transcribo y que estaba dentro del paquete que me dejó, los papeles eran algo así como una profecía o un vaticinio. Con los datos que tomó de allí, mi amiga le dio forma de novela. Contaban una historia medio estrafalaria que sin embargo leí de un tirón una noche de verano en las sierras de Córdoba. Al principio me pareció una buena manera de pasar el rato, luego con el correr de las hojas me empezó a dar miedo. Mi amiga enfermó gravemente y murió hace poco. En la nota que sigue ella explica cómo los manuscritos llegaron a sus manos. Cumplo con lo que me pidió, no sin cierta zozobra de mi ánimo en estos tiempos de oscuridad. Firma Javier Anzuategui, autor de la novela, año mayo 2023. Inmediatamente se transcribe la nota de Gloria Inés Chelcisdeo y a su vez Gloria deja una nota que le escribiera la autora de esos papeles, que es Betty Alfomega, la Ujú. vidente de Mariló, de agosto de 1986. Mariló es aquí Acá cerca. nomás. Aquí Bueno, cerca. Bellavista. Javier Anzotti es acá de Bellavista, de San Miguel Es vecino. Bellavista, es vecino. Eh, pero a mí me causó, sobre todo porque descubrí muy tarde que Gloria Inés Chelcisdeo, Mm. Gloria Inés, Inexcelsis. Gloria in excelsi, uno dice, bueno, en latín
más culto, ¿no? El latín eclesiástico es Gloria in excelsis Deo, gloria a Mm, Dios en el cielo, ¿no? claro. Y esa es Gloria in excelsis, bueno, y es Beti Alfa Omega, ¿no? Ah, ah. Eh, Beta, alfa, Beta omega. Alfa Omega, Beti Alfa Omega. Entonces, La beata. obviamente, chiste aparte, etcétera, es lo primero que me invita a una lectura mucho más literaria, ¿no? Como leerlo no como voy a encontrar aquí una revelación, que la hay, por cierto, pero ya estamos en un terreno de la invención, ¿no? El autor escribe Claro, o sea, le da forma a las notas que le dejó Gloria in Excelsis, que a su vez le dio forma a exacto. las visiones de Betty Alfa Omega sobre una serie de hechos que ocurrieron según este vaticinio que le dictara un ángel, dice Betty Alfa Omega. Es como si un ángel me dictara Claro. esto. ¿De qué trata la novela? Básicamente de esto, de un mundo que ha caído en la gran tribulación, con una serie de personajes absolutamente cercanos, familiares, Ujú. conocidos, y que caen bajo el dominio del gran gobierno mundial, Oh, gobernado por el Señor del Mundo, que se llama, adivinen cómo, Julian Felsenburg. O sea, ujú. Exacto, retoma el personaje de Felsenburg de la novela de exacto. Benson y le da una entidad mucho más fuerte. A diferencia de Benson, que en 1904 vaticina, entre comillas, propone, vislumbra la posibilidad de una sociedad, como bien decía Sebastián, que bajo los lemas de la eugenesia y de la eutanasia se proponen como visión salvífica del mundo conocido y como el todo bienismo o todo buenismo que va a permitir la llegada del anticristo, porque el anticristo necesita la aceptación, Exactamente. el Ujú. concilio de ciertas voluntades, para luego, una vez absorbidas las almas, poder desprenderse de ellas como lastres y dominar el mundo. Exacto. Necesito justamente adormecer las voluntades. Benson en 1904 puede vislumbrar alguna idea. Bien dijo Sebastián, no había sucedido ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, que sabemos muy bien que el gran, leamos nuevamente la movilización total de Junger, ¿no? Claro, La máquina, ¿no? La exacto. cuestión, estamos comenzando el siglo XX. Javier escribe la novela en el 2023, cuando todo lo que pudiese haber vislumbrado Benson y todos los grandes apocalípticos distópicos es real. Claro, claro. Estamos hablando de La inteligencia la inteligencia artificial, artificial. estamos hablando de un momento en el que el mundo queda paralizado Ujú. y hay una, bueno, acá nos ponemos ya en lenguaje apocalíptico, hay una marca de la bestia, ¿no? Que Mm, se inocula después de una gran peste, ¿no? Donde muchos son justamente, lo digo con respeto a las víctimas de la pandemia, es necesaria una purificación del enemigo, ¿no? De limpiar, ¿no? con el buen Con el buen discurso, ¿no? discurso, con Claro, el quédate en casa, con el no salgas, con el adormecimiento de esto. exactamente. Obvio, es un lugar común decir, bueno, la pandemia, la plandemia, como dicen también algunos, la vacuna, etcétera. Pero hay algo más. Está la instauración del aborto, está la instauración de la eutanasia, está la instalación, como bien señalaba Sebastián, de elementos que terminan dominando al ser humano. Hay un concepto muy simpático por cómo lo planteas, Javier, pero que es notorio, que es el chip palmario. Claro. El chip palmario es algo que se nos ¡pac! Inserta en la Ya está palma en de la algunas mano, ya sociedades. está en algunas sociedades, paradójicamente siempre lo decimos, estamos filmando con instrumentos tecnológicos, Usamos pero el lo arma del usamos enemigo. para otra cosa. El problema es cuando eso nos apresa y nos quita Exacto. la voluntad. Nos quita la voluntad. Bueno, Javier lo pone aquí también. Bueno, el gran clímax de la novela, por supuesto, es eso que supongo que dejó picando Benson y es, bueno, este gobierno mundial que nos tiene agarrados por todos lados. Bueno, hay un grupo Claro. de peregrinos Ujú. acá en Argentina que deciden, ojo con esto, no escapar de esto, no convertirse en mártires que huyen, Claro. que sería medio facilongo si se Ujú. quiere, sino Exacto. ir hacia
el enemigo. Hacerle frente. Hacerle frente. Es la gran peregrinación hacia el norte, que primero salen por el sur, por la pampa húmeda, y luego suben hacia el norte, hacia un gran monte, justamente, para hacerle frente a este enemigo que no se ve venir y que, azorado frente a un fenómeno natural, que es la caída de un asteroide, esa caída, el asteroide se llama B612, por cierto, trae algo. Y ahí está la gran respuesta a la pregunta de Castellani, está en la novela de Javier. Porque ahí es donde se retoma la idea de el apocalipsis no tiene que ser un mensaje de desesperanza. No, claro. El apocalipsis es el fin de este mundo. Conlleva justamente el fin de esa gran tribulación. Exactamente. El fin en el sentido de etapa terminal, etapa de finalización, pero también con el juego de palabras de la soteriológicamente, claro, hay una finalidad, ¿no? Hay un objetivo de esta gran tribulación. Después de Dios no quiere los males, pero los permite para bienes mayores. Esto está en la teología básica, elemental, Santo Tomás de Aquino, por lo pronto. Entonces, 500 páginas donde hay, por supuesto, cosas bellísimas, las historias de los personajes, hay por supuesto, está el cura loco, que es Castellani, claro. Está el viejo, que empieza siendo un personaje bastante detestable, y luego entiende una conversión y es el que guía el rebaño, hay un Benjamín Benavides, claro. Hay un matrimonio, que son una pareja de jóvenes, hay un sacerdote que está atravesando por una gran tribulación, que es la concupiscencia, por cierto, y hay algo que en Benson no está, y que sí Javier tiene muy presente, que es la figura de Nuestra Señora, ¿no? A partir sobre todo de las grandes manifestaciones de Nuestra Señora, pienso en Garabandal, pienso en, ¿cómo se llama? Los pastores, ¡ay, se me fue! Fátima, claro. ¿No? Y que la Salet, todo el capítulo, la Salet, Lourdes, todo el capítulo dedicado a la mujer esplendente. Claro. Y la necesidad de que intervenga Nuestra Señora para poder comprender, bueno, es muy apocalíptico en ese sentido. Totalmente. Y el final, por supuesto, tiene esa grandilocuencia de una gran batalla, sí. ¿No? Es por momentos épica la novela, claro. Sin dejar de ser puramente argentina. Ahí es donde interviene también el lenguaje. Javier, que es un gran cultor de la lengua castellana, logra escribir una novela sin solemnidad, sin esa solemnidad impostada, pomposa, claro. de algunos escritores, y logra marcar muy bien el registro. O sea, es una novela muy amena. Estoy hablando de los lectores que asentados acá en Argentina, pero tranquilamente se puede traspolar a cualquier lector de lengua, cualquier hispanohablante, ¿no? Exacto. Porque hay españolismos, hay argentinismos muy propios del Río de la Plata, pero es un lenguaje que fluye. Claro. Fluye. Eso es muy lindo en Javier. Porque aparte son los papeles de la vidente de Mariló, o sea, claro. Es una persona de acá nomás, exactamente, de una provincia, vecina, una vecina, claro. Pasados por la pluma de Gloria Inés Chelcisdeo, y después recopiladas por Javier, claro. ¿No? Muy cervantina. Muy cervantino, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Las hojas de la higuera creo que es la gran refrenda, el título, ¿no? Las hojas de la higuera, claro. Y dice más de lo mismo, entre paréntesis. ¿Qué quiere decir más claro. de lo mismo? ¿No? Es decir, esto ya lo sabemos. Pero hay que volver Hay que volver, ¿no? Hay que volver a, más convendría volver a decirlo, no vaya a ser cosa que merced al chip palmario nos olvidemos, nos adormezcan y nos hagan creer exactamente que está todo bien. Está todo bien, vos podés elegir, ¿eh? Vos podés crear a alguien con quien hablar si estás solo, ¿eh? Le pones el prompt y decís, bueno, quiero que configures una persona que tenga estos gustos, y hablas con alguien que no tiene entidad física, no tiene entidad corporal. ¿Acaso no es el enemigo afecto a la negación del cuerpo? Es informe. Yo voy a citar, Diego, una anécdota que me ocurrió el otro día, hablando con Luquita Rodríguez, a quien le mandamos un gran cariño. Yo le mandé en tono de sorna que un personaje de los medios iba a dar una charla sobre el amor. Y le mando la imagen, ¿no? En la que figura el flyer, diríamos, ¿no?
Y Luquitas me dice, y con lo que tiene en la remera ya me queda muy en claro, o sea, lo captó inmediatamente. Una persona que va a hablar del amor, ¿qué tenía en la remera? Para que ustedes no digan que no somos conspiranoicos, o que somos, como ustedes quieran, o que estamos locos y demás. Si yo me saco una foto para dar una charla sobre el amor, ¿qué me pongo en una remera? Este señor tenía puesto un demonio. Pero literal, cuernos, ¿no? En la cara. Entonces, uno dice, los símbolos están, ¿no? Porque, ¿qué lo hizo inconscientemente? Mejor si lo hizo inconscientemente porque revela algo que tiene profundamente. Viene a hablar del amor con el demonio. Sí, ¿Eh? pero creo ¿No? que sospecho quién es ese Ujú. personaje. Tiene todo bien. Sí, sí, demasiadas consonantes en el Sí, apellido. de verdad. Em, Bueno, porque no es claro. pero no es claro, justamente el gran truco, ¿Eh? como dijo Baudelaire, Sí, ¿no? El gran truco que el es hacernos diablo creer es que no. hacernos creer que no existe. Ahora, esa no existencia, porque no tiene manifestación corporal, física, No, para nada. necesita apoderarse y Ujú. empezar a, ¿Qué es lo que digamos, pasa con corromper. Felsenburg? Vos fíjate, Claro, Felsenburg en la sí, novela, yo les decía, aparece y desaparece, no lo pueden, se habla de él, está sentado en un momento en una especie de trono, porque lo han proclamado todo, ¿no? Casi Dios en vida, y bueno, el delirio humano en ese sentido. Yo estaba, respecto de esto, tengo un estudio sobre el apocalipsis que hizo William Barclay, que fue un gran teólogo, ¿no? Dice con respecto al retorno, ¿no? Siempre pensamos que el apocalipsis se destruye todo. Escuchen, el reino dividido volvería a unirse. El mundo entero adquiriría una fantástica fertilidad. Cesarán todas las guerras. Desaparecerá la enemistad entre los hombres y los animales y entre los animales salvajes y los domésticos. La edad venidera traerá el fin de la fatiga, la tristeza y el dolor. La edad futura será una era de justicia. Utiliza todas estas imágenes y simbolismos en términos generales, usa un lenguaje y un repertorio en imágenes que eran bien conocidos por el público original. Y en algún sentido, todo lo que está revelando es que el apocalipsis es un paso que hay que dar trágico, terrible, horrible, para que venga un nuevo reino, el reino de los justos. Por eso cuando se dice apocalíptico, ay, vos querés el fin de... Sí, claro, sí, el claro, fin de de la este injusticia. mundo, de esta concepción del Totalmente, mundo, por exacto. supuesto. Porque los que creemos que hay una salvación, evidentemente estamos esperando la venida, de la segunda venida. Me remito porque hemos ido al comienzo a Señor del Mundo y a la última manifestación, las hojas de la higuera, en el medio. Primero, porque nos lo van a decir nuestros lectores. Juana Tabor y 666 de Gustavo Martínez Zubiria o Hugo Guast, como firmaba. Son dos novelas apocalípticas que están basadas en Benson, claramente. Sí, 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 Claramente. hay una tradición, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo único que diferencio, que no se nota tampoco en Benson, eh, para nada, es en Hugo Wast una mayor carga de lo semita, del conflicto semita. Alguien ha dicho lo antisemita. Muchos críticos y demás le han criticado esto y demás. Es cierto que la conversión de los judíos está anunciada como final, Y claro, en esta novela está ese tema, claro. está En desarrollado. Benson no está, porque ni siquiera está esa dimensión, no aparece jamás. Es más visto desde el conflicto propio de la misma catolicidad Mm. y del protestantismo. El Y bueno, protestantismo como el que abre la puerta para vení, nos sumamos. Entonces hacen una melange de cosas. Claro, vení, vení, vení con los muchachos. exactamente. Cosa Vení, te que vas a arrepentir. te vas a repetir. Exactamente. En Hugo Wast es muy claro esto. En las dos novelas, Juana Tabori y 666, es muy notable, ¿no? De hecho, la gran prostituta, todo el anuncio de todo esto, las grandes marcas, están muy, muy presentes. Yo debo decir que el estilo de Wast es un estilo más oratorio, valga decirlo. Mm. No es ni Javier Anzoátegui ni el padre Benson, para nada. Es un estilo más retórico, más formal y demás. El padre Castellani lo elogió mucho, pero valga decir que para mí el padre Castellani le dio una vuelta de tuerca notable en Su Majestad Dulcinea. Sí, Para mí, después de la traducción de Señor del Mundo, se nota que el padre Castellani sintió la necesidad de trasladar esa historia
y ubicarla en Argentina. Y por último, ¿cómo hacemos para acercar estos temas? A veces nos lo preguntan, ¿cómo hacemos para acercar estos temas que son complejos y demás a los más jóvenes? Hay una novela de Juan Luis Gallardo, también publicada por Vórtice, yo tengo la segunda edición, que es Omega 666, El planeta gris. Es una novela de unas 270 páginas. Yo la leí hace muchos años. De hecho, la tengo comprada hace muchos años. Creo que tengo, mira, digo lo que tengo en la boleta. Fíjate, ¿qué año? 97. Ahí está. 10 pesos con 50. 10 pesos con 50. Que hoy serían 100.000 pesos. ¿Qué sé yo? Bueno, en el año 96, hace 28 años, que la leí en ese momento. Después me llevó el hecho a poder conversar un poquito con algunas personas que conocieron a Juan Luis Gallardo, que lo conocen y demás. La verdad que la novela es mucho más simple, valga decirlo, tiene un lenguaje adecuado para los jóvenes, está muy bien. Es la historia también de ese conflicto fundamental entre la gran coalición del norte, ahí uno podría hablar de una distopía y demás, en torno de un gobierno del mundo del mismo modo. Para marcar alguna situación, los que se oponen, la iglesia oculta, otra vez, ¿no es cierto? Esa iglesia que está encerrada como salvación, no le queda otra, ¿no? Pero mantiene la pureza clave para poder ser ya no el catejón, sino el que se oponga directamente al triunfo del anticristo definitivo para la gran victoria final. Es una novela que está pensada para jóvenes, por eso digo, cómo acercar ciertos temas. Para un adulto le va a parecer por momentos mucho más sencilla y tiene que serlo, obviamente, pero están estos temas de lo apocalíptico. No piensen solamente en el elemento de ciencia ficción distópica, porque lo aclarábamos al comienzo, sino una visión escatológica o escatológica, como diría el padre Castellani, en torno a este tema. Mucho material. Benson, Juana Tabor, 666 de Hugo Guas, Su Majestad Dulcinea, de la que ya hablamos, por eso no nos ocupamos hoy, pero la citamos fundamentalmente, Omega 666 y Las hojas de la higuera del queridísimo Javier Anzoátegui. Tienen literatura para entretenerse. Estamos hablando de 6 novelas que trabajan, o casualidad, señores, de esas 6 novelas, 4 Son argentinas. 5 son argentinas, ¿no? Claro, 5 son argentinas. Epílogo. 2 puntos. En la novela de Javier, epílogo incómodo, por cierto. Creo que en Benson también está la figura del obispo de Roma. A diferencia de Benson, que como bien señala Sebas, Roma es perseguida, en la novela de Javier Roma ya está corrompida. Claro. Ha sido corrompida por un papa llamado Domingo, Domingo I. No se da ninguna referencia específica para el que no quiera verla, por cierto. Pero bueno, hay toda una disquisición ahí en torno de justamente cómo el comienzo de la gran caída o de la gran tribulación o digamos, el tiro de gracia va a empezar en Roma. Bueno, esto abre un debate más interno, más para amigos, bueno, que tiene que ver con que intracatólico, y ahí no va a faltar alguno que diga, bueno, el Papa de tal cosa no es el Papa, porque después del Vaticano II y el sedevacantismo y el trono, bueno, el gran Salvador, el nuevo obispo de Roma, en la novela de Javier es Pedro II. Claro, justamente, restituir el trono petrino, ¿no? Es decir, tac. Y le ponemos el moño. Pero hubo la necesidad, según las profecías y demás, y las lecturas un poco a veces discutibles, de que, bueno, necesitaba justamente que el anticristo se manifestara en un catejón. O sea, el catejón es necesario para acicatear al anticristo, no es solamente el poder que frena, ¿no? Sí, como dice, ¿cómo se llama este? Carl Schmitt y el otro, Máximo, il potere che frena, no me acuerdo del nombre italiano, que habla también de Cagliari, Máximo Cagliari. El potere que frena, el poder que detiene, porque el catejón es a la vez jo catejón y to catejón, ¿no? Hay alguien que catejonea y hay algo que catejonea, exactamente, como decir, que detiene, ¿no? Entonces, pero detiene en tanto que
le moja la oreja al enemigo Exacto. para, como el torero que, ¿no? La Verónica. La Verónica. Entonces, digo, hay una cuestión allí, hay temas muy autóctonos, muy argentinos. Se me ocurre también agregar a esta partida a la trilogía cómica de Lewis, Ah, con algunas sí, salvedades, porque es una sí. novela un poco más de género, Ujú. género ficción científica o ciencia ficción o como quieran llamarlo, bien hecho. Pero bueno, con estas 6 novelas le mando un gran saludo a Javier, a toda la tropa. Javier está en este momento haciendo su peregrinación al Camino de Santiago. Sí, exacto. Así que el Que gran peregrino, espero que cuando vea esto sea de su sea de agrado. su agrado. Un cariño enorme. Y bueno, nada, seguimos leyendo. Tienen, señores, Señor del Mundo, hasta las hojas de De la la higuera. higuera, como decíamos, y en el medio una cantidad de literatura, muchos argentinos. Y sí, tal vez, ¿no es cierto? Seamos los que más estamos esperando, ¿no? El renacimiento de algo trascendente en algún sentido. Sin duda, Diego, Mm, acá el gran promotor y el gran, valga decirlo, representante de todo lo que tenía trascendencia fue el padre Castellani. sí. Sin lugar a dudas, nos sacamos el sombrero. Es una pena que en Argentina sus libros se consigan de manera fragmentaria, en ediciones viejas. Tenemos que sacar libros que están amarillentos, realmente. Pero la tarea Vórtice de está haciendo Vórtice, un trabajo exactamente, están importante. haciendo una tarea grande, pero a la vez, valga decirlo, ellos se encuentran con la dificultad de que la obra ha sido llevada a España, Mm, sí, sí, lo sí, sí. decimos siempre, y bueno, los derechos son complicados, ¿no? Mm. Habiendo sido el padre Castellani un argentino de ley, bueno, tal vez sería necesario recuperarlo, Creo ¿no? que también es parte del gran proyecto de... Sí, Bueno, no de nos vamos a disolución. meter en coyunturas políticas, Voy a decir algo pero... que es notable. Las ediciones de las que han aparecido, las últimas historias de la literatura argentina y demás, breve historia de la literatura, historia ampliada, crítica y demás, no hay una cita del padre Castellani. Les aclaro que en los años 60, Bernardo Berbisky, que escribió la actualidad en la literatura argentina en ese momento, lo nombra, por Sí, sí. supuesto. Le dedica un par de páginas. Pero Y Seba, Berbisky no es un hombre que fuera Bernardo Berbisky, el padre del periodista actual. No era una persona ni católica, ni de fe, ni nada, pero reconocía, ¿no es ¿hay cierto? algún intento más del orden de la línea archivista, bibliográfica? Sí, Diego Ventiveña tiene un tratadito de... Pero bueno, tenemos al querido Seba Randle que hizo la biografía. mm, Eh, notable, ahí la tengo. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, Seba? Yo te voy a decir lo que pasa. A ver, Como si ¿cuál es? fuese un gran vaticinado. A Exacto. mí me batibatieron que vos te Mirá, batibatiste. Eh, es evidente que lamentablemente el panorama sí es. intelectual, entre comillas, o el interés que va de la Mm, mano de un orador que va a hablar del amor y se pone una remera con un demonio, no están muy lejos los que no tienen interés. totalmente. Ni siquiera digo capacidad, porque capacidad de lectura tienen. Sí, Eso hay que reconocerlo. No, no es que no son lectores o no, pero invierten mal la sí, energía. sí. No encausan la No, lectura. para nada, Entonces, para nada. bueno, aparte es el padre castellano. No, bueno, no, Claro, es cura. que también va de la mano de algo que dijo el querido Luquita Rodríguez no hace mucho en una charla que dio en Ágora, Ágora, Club de Estudios Clásicos, Bellavista, pueden ir a las redes, que es esta, perdón que me derive, perdón, pero esta cosa de el catolicismo volvió como, sí, Sí, todos son casi como una católicos, moda. la fuerza del cielo, entonces Oh, pareciera ser que bajo la forma, ¿no? El lema, hay una recuperación. Nada que ver. No, 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 no es así. ¿Por tampoco qué? Porque pareciera ser vista que... como una moda, ¿no? Exactamente. No es una moda el catolicismo, es una tradición. Totalmente. Entonces, y para una tradición hay que tener voluntad de iniciarse y no es un lecho de rosas, ¿eh? No es Oh, que porque me pongo un no. rosario y me autoproclamo, no sé, me voy, me bautizo y voy a misa todos los domingos. No, 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 no. señores. Estas Hay novelas que asumir son toda la una... historia. Claro, hay que asumir la historia y el peso Lo que bueno tiene y esa lo malo. historia. Totalmente. ¿Eh? Un punto y aparte digo Sí. con un tema totalmente diferente. Nos quedamos sin agua. Ya termino.
se acaba de entregar el Premio Nobel de Literatura Ah, por supuesto. y quiero... El gran Yo hice un programita, es el... ensayo a una voz, hay un Porrín ensayo es el dedicado a vidente él. de San Miguel. No, no, pero sí decir que me siento muy contento por Mm. el Premio Nobel, así como no me siento muy contento cuando se los dieron a cierta persona que digo, Dios santo. Laszlo Krasznahorkai, el gran escritor húngaro, me parece un enorme narrador. Han premiado la literatura, porque es una persona que trabaja con el lenguaje. El traductor es exquisito. Kopchis, vayan, lean su obra. Tango Satánico es una gran novela, ya la reseñé, vayan a verla y tiene otras, pero realmente es una alegría que se haya premiado a un hombre del Imperio Austrohúngaro, al fin, y con una serie de marcas, ¿no? Muy notables. ¿Será que Cristo vuelve? Ah, bueno, Bueno. esperemos. Bueno, gracias, Sebas. Un A placer vos, como a vos. siempre. Nos vamos a encontrar nuevamente la semana que viene. Esto es la última página. Aquí estamos. Seguimos leyendo vivos como siempre y hay hilo en el carretel para rato. Buena semana y a seguir leyendo. Chao. Adiós, gracias.